El día de hoy te presentamos goles más inteligentes del fútbol. Veremos una recopilación de los goles que surgieron producto de la rapidez mental y la habilidad de juego de varios futbolistas que te dejarán impresionado. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, tenemos este disparo de tiro libre por parte de Kevin De Bruyne. Cuando todos esperaban que el cobro llegara elevado, la estrella del Manchester City coloca un disparo raso y pegado al poste más lejano del portero, que dejó sin oportunidad alguna al cancerbero. Ojo con esta jugada que comienza con una infracción muy cerca de la línea de banda. El jugador cae al piso y su compañero reclama, pero al mismo tiempo agarra el balón y lo coloca para cobrar de inmediato y tomar por sorpresa a toda la defensa rival. El delantero habilitado avanza y frente al portero solo define de muy buena manera para adelantar a su equipo en el marcador. En el festejo reconocería la gran inteligencia de su compañero para aprovechar esta gran oportunidad de gol. Cuando se estaba a punto de cobrar este tiro de esquina, el guardameta quería que no hubiera ningún error en la marcación de los rivales y sale incluso del área pequeña para dar indicaciones, pero se olvidó por completo de tapar la portería. El cobrador observa bien este detalle y dispara con efecto para hacer un gol olímpico con el arco vacío. Sus compañeros no pueden creer lo sucedido. Dimitri Payet sin duda es un jugador muy inteligente y muy talentoso, y nos lo demuestra en esta excelente definición tras el pase y quedar solo frente al guardameta. La finta vale oro, pues deja sembrado al guardameta para después definir sin oposición y aumentar la ventaja del equipo francés. Cuando estás concentrado en la jugada y donde estás parado puede contribuir a tu equipo, incluso sin tocar el balón. Esto lo demuestra Kevin De Bruyne, cuando con sus movimientos queda en posición fuera de juego. Sin embargo, al ver llegar el pase lo deja pasar para que su compañero Raheem Sterling, quien estaba detrás en posición correcta, tome el esférico y quede solo frente al guardameta para definir y aumentar la ventaja de los Citizens. Vaya golazo el que anotó Sadio Mané, el delantero senegalés del Liverpool, que recibió el balón dentro del área, pero su recepción le quedó un poco atrasada. No obstante, se repuso y definió con un taquito soberbio que no se fue raso, sino que fue picado para vencer al portero. Inteligencia práctica es como definiríamos la siguiente jugada. Cuando Dele Alli tropieza al recibir este balón pegado a la banda, sus opciones de salida con la pelota se veían imposibles. Lo que nadie esperaba es la gran visión que este jugador tuvo sacando un pase que deja libre a su compañero para correr en diagonal al área y encontrar al rematador que define para el Tottenham en la Premier League. Gracias a una excelente demostración de inteligencia en el fútbol. Dicen que la paciencia todo lo alcanza, y este jugador sí que la tuvo. Entrando al área la defensa le permitió avanzar sin hacerle ningún tipo de presión. El dorsal número 20 esperó y aguantó hasta que se abrió el espacio para disparar cruzado y definir. Sin duda saber esperar es también inteligencia a la hora de tomar decisiones. Veamos ahora al comandante en acción con la Juve. El tiro libre y la táctica se hacen presente con Cristiano desmarcándose, yendo hacia atrás y recibiendo la pelota en los límites del área grande, rematando con potencia para dejar sin oportunidad al guardameta, en un gol en el que quedó demostrada la inteligencia y el trabajo en equipo. Esta jugada es simplemente magnífica, al más puro estilo del João Bonito. Esta pared con doble taquito incluido, penetra toda la defensiva rival para dejar al jugador solo frente al portero en el área chica y definir con una gran finta y bombeado ante su salida. Vaya forma inteligente de entenderse y coordinarse la de estos futbolistas. Continuando con las duplas que hacen jugadas increíbles, tenemos estas múltiples paredes que hacen Paulo Dybala e Higuaín para la Juve. Es impresionante cómo eluden rivales y la precisión en sus pases para que el delantero argentino fusile sin piedad alguna al guardameta, descontando una anotación más para su equipo. La complicidad de este niño recoge pelota se combina con la viveza de Alexander-Arnold, quien se apura a cobrar y encuentra solo a Orellín, quien remata potente y vence al guardameta del Barcelona, en una jugada muy inteligente que dejaría fuera de la Champions League al Barça de Leo Messi. La jugada que veremos a continuación se resume en una palabra: perseverancia. El tiro largo es peinado para habilitar al delantero de este equipo de la Premier League, quien a pesar del señalamiento de fuera de juego, nunca se detiene y anota el gol. El VAR llama al árbitro para que revise la jugada y al final el gol es dado por válido por el central, desatando la locura y el festejo del equipo, que reconocería la inteligencia de su compañero. Esta jugada se desarrolla en la reanudación del partido y son solamente 5 los pases que elabora el equipo para hacer anotación. La manera en la que define es simplemente genial, con una decisión y precisión coordinan el ataque, teniendo como resultado esta jugada espectacular, que es imposible no festejar al verla. Atención con el pase que veremos a continuación. La pelota queda ligeramente retrasada y el delantero, que no lo piensa dos veces, con un taconazo cruzado logra evadir a la defensiva para dejar en inmejorable posición a su compañero. Para una definición exquisita ante la salida del guardameta, que no pudo hacer nada más ante semejante demostración de inteligencia futbolística. Esta oportunidad de desborde del Barcelona termina en un centro para Leo Messi, que activa su visión de 360 grados para darse cuenta de que atrás solo venía Iván Rakitic. El argentino con su finta deja pasar la pelota y con ello se lleva la marca y al mismo tiempo la salida del guardameta, para así incrementar la ventaja de los culés en este partido contra el Betis. Seguimos en la Premier League viendo al Manchester United.
En esta jugada en la que Martial la inicia a toda velocidad tocando con Rashford, que le devuelve el pase ya en el área de taquito, para la definición del francés ante la salida del portero del Norwich, que nada pudo hacer en esta ocasión para impedir la caída de su marco. Vamos a la Bundesliga, y la jugada que armaron Sané y Choupo-Moting. Este último recibe la pelota botando, y espera un momento exacto para hacer un pase de espaldas picando el balón, para devolvérselo a Sané, que queda solo frente al guardameta para definir un gran gol cruzado, coronando una increíble jugada. Esta es la razón por la que la Premier League sigue siendo la liga número 1 del fútbol mundial. Y esta palabra es clave para describir los 6 pases en corto, que terminaron en la gran definición del jugador número 10 del Arsenal, y que es resultado de la tremenda jugada plagada de entendimiento. Este jugador del Napoli nos da una muestra de su talento, con esta recepción en la que gira incluso con el balón controlado, y nunca pierde de vista a sus compañeros, para terminar conectando con una asistencia de taquito entre 3 rivales, habilitando a su compañero que define desde el punto penal, para festejar la anotación para el Napoli. Esta jugada también suscitada en la Bundesliga, en la que ante el servicio de este jugador, se da cuenta que entran 2 compañeros al área con posibilidades de recibirlo. Sin titubear levanta la pierna por detrás y al estilo del escorpión, conecta con el esférico y habilita al delantero que no perdona, y marca el gol para aumentar la cifra de su equipo en el marcador. De los movimientos más inteligentes del fútbol, sin duda es poner el esférico en juego con un toque desde el tiro de esquina, hacer que venga un compañero a cobrar, y continuar rumbo al área cuando todos esperaban el centro. El pase barrazo y buscando a un compañero dentro del área, pero el primero de ellos no logra conectar, por lo que el segundo no perdonaría y con un remate colocado deja sin chance al portero. En su paso por la MLS, este jugador nos regaló este gran gol desde más de media cancha. Cuando entre estos 2 defensores le dejaron el esférico botando, el inglés siempre supo que el portero estaba adelantado, e intentó de primeras con una inmejorable precisión el disparo hacia el arco, para conseguir marcar un absoluto golazo, que seguramente recordará por mucho tiempo. Esta maravillosa recepción de 3 dedos dentro del área, se convierte en una asistencia para su compañero que recibe este balón bombeado, y con la cabeza le da dirección de portería ante la salida del guardameta. Samuel Eto'o va a presionar al guardameta rival para que tome el balón, y se apresure a ponerlo en juego. El delantero camerunés espera paciente a que el portero suelte el esférico para puntearlo, y con ello habilitar a Hazard que luego le devolvería el regalo a Samuel, quien recorta todavía, y parece que perdía el esférico, pero al caer al césped el rebote vuelve a los botines belga que no perdona, y le pone la cereza al pastel marcando el gol para su equipo. La sincronía que el PSG realizó en esta jugada, es simplemente perfecta. 2 fintas por parte de Hakimi y Mbappé, dejaron a Neymar solo para definir un balón que venía desde la banda, y atravesó el área de extremo a extremo sin oposición, quedando el entendimiento de estos futbolistas totalmente evidenciado una vez más. Si te gustan los videos que traigo todos los días al canal, agradecería que te suscribieras y dejaras un buen like. Ahora sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Esta jugada también suscitada en la Bundesliga, en la que ante el servicio de este jugador, se da cuenta que entran 2 compañeros al área con posibilidades de recibirlo. Sin titubear levanta la pierna por detrás y al estilo del escorpión, conecta con el esférico y habilita al delantero que no perdona, y marca el gol para aumentar la cifra de su equipo en el marcador. De los movimientos más inteligentes del fútbol, sin duda es poner el esférico en juego con un toque desde el tiro de esquina, hacer que venga un compañero a cobrar, y continuar rumbo al área cuando todos esperaban el centro. El pase barrazo y buscando a un compañero dentro del área, pero el primero de ellos no logra conectar, por lo que el segundo no perdonaría y con un remate colocado deja sin chance al portero. La vida te da sorpresas, dice una conocida canción, y fue justo lo que le pasó a este guardameta, que tenía toda la intención de salir confiado jugando de manos para uno de sus compañeros. Pero la reacción de un delantero rival quien sacó la pierna para interceptarlo, hace que el balón regrese con dirección a portería y se convierta en el gol con menos esfuerzo del mundo. Aquí un ejemplo de cómo de un error pueden surgir grandes posibilidades. En la media cancha 2 compañeros saltan por el esférico, y uno de ellos termina haciendo contacto con la mano. La situación es señalada por rivales y el juez del partido, pero lo increíble es que la pelota quedó sin movimiento en el césped, lo cual es muy bien aprovechado por este inteligente jugador, que desde media cancha le manda guardar a la portería rival. La inteligencia en el fútbol la mayoría de las veces tiene que ser práctica, es decir, tomar decisiones rápidas para resolver situaciones que se presentan, como en esta ocasión en la que Eric Lamela queda habilitado en el área rival, pero con hasta 3 jugadores enfrente incluyendo al guardameta, la resolución que da a la jugada es una rabona impresionante, que termina colándose para aventajar a su equipo en el marcador. CR7 nos da una cátedra de un pase a profundidad. Observen cómo su visión de la cancha y la acertada decisión de habilitar a su compañero hacen pasear el balón al ras de césped de lado a lado de la cancha. Y lo mejor es que la jugada concluyó en gol, gracias a la gran definición de este futbolista. Vamos ahora a la Liga de los Golazos, la Premier League, cuando la pelota
pelota sigue viva, llega este jugador al área plagada de jugadores del Liverpool. La recepción del atacante es sensacional, pues además de tener absoluto control del esférico, le permite con 2 toques más quitarse de encima al marcador y encontrar el resquicio para tirar a puerta, marcando así el tanto que hacía la diferencia para su equipo. La salida del portero del Portland Timbers es terrible, deja el balón botando dentro del área y luego un defensor intenta rechazar con la cabeza, pero lo que hace es dejar la pelota a merced de la mágica pierna zurda de Carlos Vela, que ubicado en la posición del portero le tira una rabona perfecta que cae dentro de la portería rival, marcando un gol increíble para Los Ángeles en la MLS. En la vida hay que saber aprovechar las oportunidades que se nos presentan, y eso lo entendió a la perfección Ryan Bertrand, que tras la falta de su compañero toma la esférica, la pone en el piso y rueda de inmediato, filtrando el pase a su compañero que conduce hasta el área y bate con su definición al primer palo, dejando sin oportunidad al guardameta de evitar el gol. Jugadores inteligentes marcan goles inteligentes, y para muestra tenemos al faraón egipcio Stefan El Sarawi, quien conectó esta impresionante comba que desde un extremo del área grande, que se cuela directamente al poste más lejano del gran Buffon, enmarcándose la gran técnica individual de este futbolista. Hatem Ben Arfa toma la pelota desde media cancha, quitándose a un rival tras otro en una carrera larga, que llega hasta el punto de penal del área rival, donde ante la salida del guardameta con un toque sutil por debajo, logra anotar un gran gol que demuestra el increíble talento y habilidad del jugador francés. Volvemos al campo italiano para atestiguar el talento y el superior IQ de Diego Perotti, quien a pesar de la distancia y la cantidad de rivales que tenía enfrente, solo a él se le ocurriría sacarse de la chistera una rabona que tomaría por sorpresa hasta el mismísimo portero y acabaría por definir un auténtico golazo para su club. Coincidencia o total intención no lo sabemos, pero lo que sí podemos ver es el tremendo enganche a toda velocidad de Kubo con la selección nipona, que tras acomodarse dentro del área sacaría un remate que va con dirección a portería y les pasa por entre las piernas hasta 4 futbolistas rivales, anotando un increíble golazo. Erling Haaland reúne perfectamente los requisitos para estar en este top. Vemos cómo llega el centro del Dortmund al rival abierto totalmente para una recepción. Sin embargo, la mente del androide no imagina los mismos escenarios que el resto de los futbolistas, pues ejecuta una tijera impresionante para marcar el gol y adelantar a su equipo en el marcador. Si te dijera que para anotar un gol solo necesitas tu rostro, ¿me creerías? Bueno, pues mira lo que hizo este jugador al ver la posibilidad de robar el balón. Estuvo en el momento y lugar preciso para que le rebotara en el rostro el despeje del guardameta y así se colara en la portería anotando gol. Cuando se realiza rápidamente un saque lateral, la intención efectivamente es tomar por sorpresa al rival y sacar una pequeña ventaja. Esto lo hizo efectivo el Tottenham de principio a fin, pues la secuencia de pases efectivos deja a Harry Kane de frente a la portería y tomando a contrapié al guardameta, para poner la pelota en el ángulo con la calidad que lo caracteriza. Kevin De Bruyne sin duda es el autor intelectual de esta jugada. En primera instancia el pase largo filtrado deja a 2 rivales tendidos en su intento por interceptarlo. El jugador que recibe de primera intención cede el esférico a su compañero, quien recorta, eliminando a 3 rivales incluyendo al guardameta, para devolverle el balón a su compañero que lo habilitó en primera instancia, y este definiera marcando el gol para los Citizens. Philippe Coutinho nos da una cátedra de cómo tomar la mejor decisión en una jugada rápida e inteligente, pues aunque es habilitado frente al guardameta sus posibilidades se veían reducidas, y es por eso que esperaría la llegada de un compañero detrás de él para cederle el balón y que se definiera solo, concretando la anotación para el Bayern. Llámenlo inspiración, un buen día o suerte, pero el gol que verán a continuación es resultado de la suma de los factores mencionados. Lo que sí tenemos que decir es que hay que atreverse a saber conectar el balón para marcar esta clase de goles, en donde todo es perfecto, desde el pase y la gran definición posterior. Nuevamente Kevin De Bruyne vuelve a orquestar la jugada con la que el Serie ataca la diagonal en el área generando peligro, pero no logra ser conectada hasta la llegada de Sterling, que sin piedad conecta un potente remate que fusiló al guardameta, poniendo la cereza al pastel del ataque. Lo que veremos a continuación no tiene desperdicio absoluto. La jugada del Tottenham se desarrolla por la banda, y es cuando Dele Alli cae previo a recibir el pase, y posteriormente elige enviar la pelota a Son con un pase desde el mismísimo césped. El coreano se enfila a toda velocidad al área y pone un pase de gol, para que su compañero solo empuje el balón, en una acción que sería recordada hasta por Mourinho desde el banquillo. Este guardameta pensó que al poner el balón en el césped nadie podría tocarlo, pero al venir solo de una jugada previa sin señalarse ninguna infracción, el esférico está en juego, y es por eso que la viveza de Kylian Mbappé aparece en escena, y solo tiene que llevarse la pelota y empujarla al fondo de las redes para marcar un sorpresivo golazo. Muchos se preguntaban si la llegada de Wayne Rooney a la MLS se rendiría por su nivel futbolístico del jugador inglés, pero el talento y la técnica es algo que no pasan con los años, y que una muestra en la que
más allá de media cancha, Ronnie aprovecha que el portero está muy adelantado para disparar directo a portería y lograr un monumental golazo. Ahora observen la impresionante jugada que se armó este jugador camiseta número 9 desde un extremo y pegado a la línea lateral, saca este exquisito pase de 3 dedos, que llega y pica en el área para que un compañero suyo remate solo frente al guardameta y celebre junto a sus compañeros la inteligente jugada. De esos goles que surgen producto de la potencia y colocación, llega hasta sus ojos la obra maestra de Oscar en el Chelsea. Vean la media vuelta y el autopase en un solo movimiento, que lo deja acomodarse y rematar con su letal pierna zurda directo al ángulo, para dejar sin oportunidad al guardameta, que nada pudo hacer para evitar el golazo. En este ataque, el balón es filtrado por Robert Lewandowski dentro del área, pero cuando ya está a punto de rematar, un defensor saca el esférico de la posición de peligro. La media vuelta de Lewandowski sorprende a todos, pero aún más impresionó la rabona que sacó para hacer llegar el balón a un compañero que entraba y de primera anota el gol desde el punto penal. Nunca hay que dar por perdido un balón hasta que el árbitro lo dictamine. En esta jugada el balón le queda solo al capitán del equipo. Al marcarse fuera de juego continúa con la jugada hasta anotar el gol, y la bandera es levantada, pero el VAR hace su trabajo y tras la revisión el gol es dado por válido, desatándose por esto la celebración de todos los jugadores que agradecían la determinación de su compañero. Este portero se preparaba para sacar, pero justo en el momento que bota el balón, Drogba aprovecha para arrebatárselo y activar la jugada de ataque de su equipo, la cual a pesar de ensuciarse un poco termina con el gol de Eden Hazard, el cual habría sido imposible de no ser por la rapidez mental del futbolista marfileño, que le permite a su equipo ganar el encuentro. Esta jugada combinada del Manchester City tiene un protagonista oculto, y ese es Kevin De Bruyne, quien al encontrarse en posición adelantada deja pasar el balón sin participar de la jugada, lo cual le permite a Sterling hacerse con el mismo y definir con gran calidad, marcando el gol para su equipo. Hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y nos dejes un buen like. Ahora sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.